Isidoro Santana, economista. Tú tienes acciones aquí en 1+1, ¿verdad? Hace 32 años que está viniendo Bueno, yo aquí. creo que soy Hemos casi discutido parte de la tantas historia, cosas ¿no? Como ustedes. con Isidoro Santana en 1+1 y en los debates de fin de año que definitivamente es como si fuera una parte importante de nosotros. Celebramos la integridad con que está dedicado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Cuáles son las prioridades de Mira, ustedes Juan Bolívar, en este momento? déjame yo aprovechar porque Sí. he oído unos comentarios de la situación en que podría terminar 1+1 y no sé al final cuál será la decisión de la empresa, pero la verdad es que entiendo que este es un instrumento fundamental de la democracia dominicana y que sería una terrible pérdida para el país, para la democracia. Muchas veces la población no valora porque la gente cree que la democracia son elecciones cada 4 años y que la gente vote. Y no valora el significado de tener, en adición a eso, una prensa libre e independiente. Lo mismo que una sociedad civil activa, que son elementos fundamentales para que la democracia funcione como tal y no se convierta en una caricatura. Ojalá que... Bueno, yo sé que ustedes como periodistas seguirán haciendo su trabajo, no importa cómo sea y de qué formas y dónde sea, pero ojalá que no ocurra el cierre de 1+1, así como de otros medios de comunicación que son valores fundamentales de nuestro país. Muchas gracias, Isidoro. Bueno, nosotros tenemos que recordar que ya, no solamente aquí en este medio, también coincidimos contigo en muchas otras en instituciones, en Participación Ciudadana, pero en los años 90 temprano, antes de Participación Ciudadana, en la Fundación Siglo La XXI. Fundación Siglo XXI. Siglo XXI. Aquellos eventos que se organizaron, esas dos de concertaciones con los partidos políticos y organizaciones sociales que terminaron en un par de documentos, hay 2 folletos publicados sobre las reformas políticas e institucionales Hubo 3 y económicos sociales del país que necesitaba el país. Ya están planteadas ahí casi todas y las que faltan. Hubo 3 gestiones grandes que hicimos. Una fue la de las reformas políticas e institucionales, otra la de la reforma de la seguridad social. También, esa estaba ahí. La aprobación el código laboral. Creación de un sistema, sí. Y la otra fue la de un sistema municipal. Esa fue la que menos se logró avance, porque al fin de cuentas seguimos con un sistema municipal formado casi por entelequia. Se han hecho algunas reformas, algunas modificaciones, pero no en la medida en que giraban nuestras expectativas. Y la ley más importante, la del el porcentaje del presupuesto que le toca, no se cumple. Sí, lamentablemente. Sí, sí. Pues, pero eso no es porque sea mal, porque yo de todas las leyes que mandan al Estado a destinar recursos para una función u otra, yo siempre he dicho que solo defiendo 2, la del 4% para la educación y la del 10% para los municipios. El problema con esto es que aquí en República Dominicana nos acostumbramos a que como el gobierno se maneja con una estrechez tan grande de recursos, pues se dice, bueno, no se puede y se dejó de aplicar. Al final el 4% para educación, después de muchísimos años vino este gobierno y lo aplicó. En el caso de los recursos para los municipios está el problema de que no se ha podido avanzar en la medida en que esperábamos. Isidoro, porque creo que este año está en 2.9 y ha venido bajando año tras año. Sí, pero me refiero a que no se ha podido avanzar en la medida en que se había proyectado en elevar la recaudación fiscal en la magnitud que se de lo que ingresa o de la riqueza que produce el país. Y son porcentajes. No, eso es cierto. Lo que pasa es que también en aquellos tiempos lo que nos planteábamos era
que se le transfirieran recursos, pero que también se le transfirieran funciones. Claro. De modo que el gobierno no tuviera que estar construyendo caminos vecinales, Claro, no tuviera que reparando estar reparando calles, cañadas, ni cosas de ese tipo, que eso se ocuparían los Pero se ha municipios. optado por seguir haciendo eso. Entonces, pero En eso vez de se darle poder siguió a los haciendo ayuntamientos. desde el gobierno y entonces el gobierno suple funciones que tendrían que hacer los municipios. Los gobiernos locales, así es. Ministro, tal como decía Juan, sería interesante pasar balance a lo que, o ver, revisar, cuáles son las prioridades que tiene el gobierno en materia económica para lo que les resta de periodo gubernamental. En el 2020 se finaliza este periodo gubernamental y comenzaría otro, Sí. con este o con otro gobierno. ¿Cuáles serían las prioridades que le quedan al gobierno en materia económica para lo que resta de mandato? Mira, déjame contestarles. Dentro de un momento, a la salida de este programa, me toca ir a dirigir una reunión de la Comisión de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible que formó el presidente. Y en un país que macroeconómicamente no se puede pedir más, con tasas de crecimiento envidiables para prácticamente cualquier otro país que no sea algunos de Asia, con una estabilidad macroeconómica también envidiable, con algunos avances no todo lo deseado, pero en general avances en términos macroeconómicos. La prioridad fundamental ahora mismo es que todo eso se traduzca en mejorías sustanciales en todas las condiciones de vida de la población, que esas cosas sean sostenibles a largo plazo y la prevención del medio ambiente, la infraestructura resiliente y, digamos, una mayor cohesión social. A eso se dirige fundamentalmente el trabajo al interior de esta comisión de alto nivel, que es lo que define las verdaderas prioridades del gobierno. Porque las prioridades del gobierno dominicano son prioridades que no solo están definidas para el año 2020. Eso está definido a muy largo plazo, porque nosotros tenemos nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y cuando se firmó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, nos dimos cuenta de que lo que plantea esta agenda era algo que ya estábamos comprometidos porque la Estrategia Nacional de Desarrollo define prácticamente lo mismo. Sí. Ahora mismo entonces la prioridad, mantener la estabilidad macroeconómica, porque eso es fundamental, porque sin eso puede fallar todo lo demás. Pero al mismo tiempo tratar de que eso se logre a través de un país más cohesionado, de mejores servicios, mejor infraestructura y prevenir. Mejor distribución de la ganancia. Sí. Justo esto que usted plantea. Prevenir, iba a decir No, prevenir. prevenir los efectos del cambio climático, que es un asunto demasiado serio y que cada día se constituye en una amenaza grande. Aquí mucha gente todavía no le da seriedad a eso, Isidoro, a pesar de que estamos en una zona de la más vulnerable del universo, según los estudios que se están haciendo. Mira, déjame decirte una cosa. Hace unos meses a mí me tocó ir a la Asamblea Anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario y se hizo una reunión de ministros de Economía aparte para hablar sobre qué podía hacer la política fiscal para prevenir el cambio climático. A mí me dio voluntad de reír un poco por lo que ocurre diariamente aquí. Que lo que más insistieron los ministros de otros países era en la necesidad de establecer un fuerte impuesto al consumo de combustibles fósiles. Y yo, bueno, al fin de cuentas, dentro de las cosas que tenemos en República Dominicana, no cabe pues pude exhibir que esa es una cosa que ya estamos haciendo aquí, porque eso lo tenemos desde hace mucho. Hace mucho. Pero a veces me quedo pensando con la gente en la calle reclamando que lo bajen, cuando en el mundo entero lo que se está es postulando para que eso se eleve lo más posible. Lo que pasa es que, como tú dices, nosotros nos adelantamos, Isidoro, Sí, y a uno le duele, a la gente le duele Sí, por sí. donde le sacan en los Sí. bolsillos. Y eso no ha sido acompañado con una política también de promoción del ahorro. No, en yo ese sé. sentido. Pero hay temas, ministro,
parte de los problemas que nosotros tenemos es que toda esa riqueza que se ha estado produciendo, que ha sido fabulosa, diría yo, si lo comparamos con otros países, no ha sido distribuida de la mejor manera. Las políticas sociales no han tenido el efecto que se esperaba en sentido general. Todavía tenemos una franja de pobreza bastante alta en la República Dominicana. Sí. Ha ido bajando, pero muy limitadamente. Bueno, ni tan limitadamente, porque uno seguía por lo que dicen las series de datos. Sí, ocurrió en la República Dominicana que en lo que yo llamo la década de oro de América Latina, que fue la década que fue entre 2002 y 2012, básicamente, que las economías de América Latina en general crecieron mucho y redistribuyeron, y la pobreza disminuyó mucho en cada uno de esos países. Paradójicamente, República Dominicana, que también creció, la pobreza no disminuía. Pero después los datos han dado que ha venido bajando, no en la magnitud en que todo el mundo deseaba y esperaba, pero sí que ha venido bajando y ya sigue siendo grande en la República Dominicana, sobre todo tomando en cuenta el nivel de ingreso per cápita que ya el país ha alcanzado. Y además la distribución de esa riqueza, ¿dónde está la población? El trabajo que acaba de hacer el PNUD sí. Ilustra bastante las desigualdades sociales y regionales que tiene el país. Sí, ciertamente. Mira, eso de las desigualdades regionales, a fin de cuentas es la misma cosa. Sí. Las desigualdades regionales y las desigualdades sociales, eso está íntimamente vinculado. Sí, claro. Y es una de las cosas en que el Ministerio de Economía está más empeñado en impulsar cambios. De hecho, próximamente se va a crear un fondo de cohesión territorial con recursos modestos, porque en este país lamentablemente las cosas son así porque no hay mucho dinero, con la idea de que podamos apoyar a los municipios más pobres a hacer algunas pequeñas obras de infraestructura que ayuden a mejorar las condiciones en los pueblos del interior y cosas así. Pero el trabajo que nos falta por hacer es mucho mayor. Y sobre todo de desconcentrar la inversión pública, porque es cierto que los grandes proyectos, las grandes infraestructuras absorben muchos recursos y casi siempre se concentran en las ciudades grandes, particularmente aquí en Santo Domingo. Isidoro, hay una cosa que los economistas y en general no se pondera suficientemente: ¿en qué medida contribuyen las remesas de los dominicanos al mejoramiento de la pobreza salarial en el país? Cuando uno ve que las remesas crecieron 42% en los últimos 5 años, o 77% en los últimos 8 años, y que el año pasado fueron 6.500 millones de dólares, que las formales, porque si le sumamos las que vienen informalmente, probablemente sea cerca de 8.000 millones de dólares. Eso multiplicado por 50 son más de 400 mil millones de pesos. Eso es 2/3 de lo que fueron los ingresos fiscales del país el año pasado, Isidoro. 2/3 parte de los ingresos. ¿Cómo se refleja eso? No se tiene que estar, no es una explicación del mejoramiento del salario real. Del mejoramiento del salario, de las condiciones de vida de la gente, sí, no hay duda. De que es un aporte significativo, es un aporte grande a la balanza de pago. Los salarios del Estado no llegan a 300.000 millones de pesos al año. No. Entonces, si son 400.000 millones, superan todo lo que paga el Estado en salario. Claro, es más que todo eso. Tiene impacto en diferentes variables, tiene impacto en la balanza de pago, como tú decías, tiene impacto en la distribución del ingreso. Hay algunos efectos. Aquí casi siempre nada más se ven por el lado positivo. A mí también, y es bueno porque a fin de cuentas ningún país ¿Cuál es lo negativo de las remesas? Lo negativo es el problema que tienen el mercado cambiario, que tiende a generar una sobreoferta de divisas en el mercado y deprime la tasa de cambio real, y entonces le resta competitividad al aparato productivo,
por lo cual dificulta que suban los salarios reales y los empleos productivos. Pero yo no había oído nunca ese efecto negativo. Bueno, pero eso existe en la realidad. Cuando eso se llama en economía la enfermedad holandesa. Pero entonces el turismo Cuando también existe, tiene ese efecto no, negativo. el turismo no, porque el turismo, ese ingreso es un ingreso que se da compitiendo, es decir, hay que producirlo. Lo mismo que cualquier exportación. El asunto se da, y la enfermedad holandesa, como se le llama, se da en aquellos países en que tienen un ingreso de divisas que no le haya costado trabajo o que le haya costado muy poco trabajo. Eso se da también en los países que tienen riqueza minera, riqueza petrolera, y entonces no logran desarrollar su aparato productivo porque les resulta mucho más fácil traer las cosas baratas con las divisas que le llegan por esa vía. Hay parte de esa divisa que mandan los dominicanos residentes en el exterior, que se reinvierte aquí, que se invierte en Sí, actividades productivas. déjame decirte, el impacto de los dominicanos que residen en el exterior en la economía dominicana es mucho más que remesas. Claro. Porque en la balanza de pagos hay 3 cuentas que son afectadas. La principal es la remesa, Sí. pero hay otra que es la inversión extranjera directa, que es cuando los dominicanos vienen e invierten aquí, invierten en viviendas o lo que sea. Y otro es la cuenta de turismo, porque los dominicanos vienen a visitar Y pagan y también... Pero mucho de ese gasto no está calculado Está calculado, pero remesa. en otras cuentas, En no otras en las cuentas que tienen que ver con los se le dominicanos atribuye a la ausentes. remesa. Exactamente. Yo consumé, son 27.300 millones de dólares en 5 años que aportaron la remesa. ¿Qué sería de la economía dominicana sin esos 27.300 millones de dólares en los últimos 5 años? Claro, eso no hay duda de que impactaría enormemente en las condiciones de vida de la gente, de muchísima gente. Al final, y eso es una parte muy poco estudiada por la economía, por lo que dije hace un poco, habría que ver si no podría haber estropeado el desarrollo de algunas actividades productivas por el fenómeno de que hablaba hace un rato. Eso no es algo a lo que la gente le preste mucha atención, pero no hay dudas. Por ejemplo, aquí hay una parte muy grande de la población que recibe ingresos o que su fuente principal de ingreso proviene de las remesas y que eso influye en las condiciones de vida, en la calidad de la vivienda que tiene, en el acceso a servicios, a Por ejemplo, en la alimentación ciudad Juan adecuada. Bosch dicen que muchos de los adquirientes son dominicanos en el exterior. Sí, en este caso Que no la estaría... capacidad adquisitiva del dominicano no le alcanza En ese caso eso no se registra como remesa, sino como inversión extranjera. como inversión. Bueno, es que es un círculo vicioso, porque los dominicanos se fueron porque no había empleo suficiente. Y hay una parte que se sigue yendo. Lo más terrible es que se están yendo muchos jóvenes que se graduaron en el extranjero, que hicieron posgrado. Esa pérdida de recursos humanos, ¿cómo se traduce en el esfuerzo del desarrollo? Sí, eso es otra cosa bastante lamentable. Está influido no solo por los menores niveles de ingreso que en República Dominicana hay, que por mucho que hayan mejorado, pero no tienen de ninguna manera punto de comparación con lo que se tienen en los países desarrollados, pero influyen otras cosas también, los temas de infraestructura, los temas de seguridad ciudadana, los temas de cohesión social. De adscripción al respeto de las normas y las leyes. Exactamente. Que a veces se van a los países desarrollados y se enamoran del orden de la social. organización, sí. Quisiera volver al tema original. Usted hablaba de que prioridad reducir un poco esas desigualdades sociales. ¿Qué medidas en específico se pretende implementar en ese orden o qué política? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, con toda la franqueza que tengo que hablar, porque así lo he hecho toda la vida, la solución grande a eso es elevar la carga tributaria. Esa es la solución, porque el Estado, la única forma, digamos, impactante que tiene en cualquier país del mundo para mejorar la cohesión social
es a través de un presupuesto público que tenga, que lleve a cabo acciones que impacten las condiciones de vida. Mientras tanto pueden ser paliativos. Hay cosas que ayudan, por ejemplo, digamos, durante este gobierno se ha dedicado mucho más atención al campo que en gobiernos anteriores, se ha dedicado mucho más atención a que en las construcciones públicas se active la economía de las comunidades, utilizando insumos, mano de obra de las propias comunidades. Se ha dado mucho más atención al crédito a las micro y pequeñas empresas, cosas de ese tipo. Todo eso ayuda muchísimo. Todo también pero está la muy necesidad limitado de ingreso por estaba esto. prevista también en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó en el 2012. Sí, eso es verdad. Y la ley inclusive contemplaba la posibilidad de un pacto para no Sí, hacerlo un pacto, solo unilateralmente el Estado. Pero han pasado 7 años del gobierno y no hemos dado ningún paso Eso en es ese verdad. sentido. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Isidoro ha mantenido su planteamiento de que es necesaria la reforma fiscal, pero no se aterriza, Isidoro. No se aterriza, no avanzamos en esto. La política y la reforma integral y las reformas integrales parece que son contradictorias. Sí, mira, déjame decirte, yo digo lo siguiente: cuando un país tiene una economía, una macroeconomía tan estable, con un crecimiento tan robusto como tiene la República Dominicana, normalmente el razonamiento habitual de un gobernante y de cualquier político es: no vamos a alborotar las avispas, vamos a dejar todo tranquilo como está, que esto está funcionando muy bien, y es el peor momento para convencerlo de la necesidad de emprender reformas grandes. Ahora, todo economista sabe que ese es el momento correcto, porque es mucho más difícil emprender grandes cambios cuando la economía entra en crisis. Normalmente se hacen mucho más perentorias las reformas, pero son mucho más dolorosas. Entonces, y por eso nosotros hemos insistido en la necesidad y tenemos que insistir. Eso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nuestro deber es sustentar esto, defenderlo, y además porque la sociedad, la economía dominicana necesita esto. No es que el país no esté macroeconómicamente bien, en lo fundamental lo está, pero nos faltan muchas cosas porque el país necesita emprender una gran reforma del sistema de salud, una gran reforma del sistema de seguridad social y del sistema de seguridad ciudadana. Y darle el dinero a los ayuntamientos. A los ayuntamientos, y en adición el país tiene una gran debilidad que es la escasa inversión en infraestructura de agua, en infraestructura de transporte. De alcantarillado sanitario. Sí, no, de agua son más que nada alcantarillados, plantas de tratamiento, muros de hormigón, cosas así, y de acueductos también. De acueductos también. Bueno, hay casos de injusticia que se habla en ese sentido del agua, que salen todos los días de relieve, y sobre todo cuando hay periodos de sequía como esta, de pueblos que son productores de agua, que alimentan a la capital con agua y sin embargo no tienen agua para abastecerse y satisfacer sus necesidades nacionales. Caso San Cristóbal, caso Villa Altagracia, caso pueblos cercanos a la capital, que son los que producen el agua. Eso no se ha podido corregir. El proyecto de ley de agua que se discute en el Congreso desde hace muchísimo tiempo pretende por lo menos alguna compensación a la gente que vive en los lugares donde se produce el agua, porque el agua tiene un costo y el agua hay que producirla y se requiere una gran infraestructura para transportarla hacia los lugares de consumo. Entonces eso tiene un costo que hay que pagar. Y debe haber una compensación en favor de las zonas. Pero ustedes han estado en el ministerio poniendo la atención a eso y creo que tienen una primera conferencia nacional del agua esta semana. ¿Cuándo Bueno, a propósito, el día 22, es decir, pasado mañana, es el Día Mundial del Agua. Es el Día Mundial del Agua. Se celebran actividades en prácticamente todos los países en los últimos tiempos.
y a veces conferencias mundiales grandiosas. En República Dominicana, y eso se inicia en el día de mañana, la Conferencia Nacional del Agua y una feria internacional de agua y recursos hídricos, con la participación de todas las instituciones estatales que estamos vinculados con el sector, pero también con una infinidad de empresas privadas que se vinculan con la producción, el embotellamiento, con la producción de equipos, con el manejo y todas esas cosas. Eso va a tener lugar en el Hotel Dominican Fiesta, creo que se llama, a partir de mañana. Aquí. Pero hace 3 años se proclamó aquí una estrategia de saneamiento y como que se le ha dado poco seguimiento. Eso es uno de los problemas. Que planteamos, pero después las abandonamos. Eso es uno de los problemas que tenemos, justamente derivados de la carencia de recursos, porque es verdad. Uno de los problemas más serios que tiene la República Dominicana es el tema de saneamiento ambiental. Después el presidente, bueno, como parte de esta estrategia, lanzó el programa Dominicana Limpia, que se ha avanzado, se va a seguir avanzando porque se está trabajando Pero en ese eso. programa sustituye a los ayuntamientos con los cuartos que no le dan a los Bueno, ambiente. como decía al principio, los ayuda, no los sustituye. Pero no hay duda de que le funcione. En vez de seguir la descentralización que suponen los municipios. No, y además, Sí, lo correcto. Lo ministro, correcto es que cada municipio el tema tuviera el condiciones. tema de los proyectos especiales, que son muchos los que tiene la Presidencia de la República, es que en vez de fortalecer, debilita a las instituciones que tienen entre sus funciones realizar lo que quiere hacer el presidente con proyectos especiales. Caso medio ambiente. No solamente en los ayuntamientos, medio ambiente, que medio ambiente. Y ahí hay 2 programas, está que haya limpia, y está también el proyecto que ha sido saludado como positivo, agroforestal, que ha emprendido el gobierno del año pasado, pero no depende del ministerio, no lo fortalece. No, porque en esto el Ministerio de Medio Ambiente está metido, participa, interviene. Bueno, de alguna manera. Lo mismo que en Dominicana Limpia, Claro. Los municipios participan y es un trabajo que se hace en coordinación con los municipios. Pero claro está, lo correcto es que no hubiéramos necesitado llegar a eso porque de antemano los municipios hubieran estado ellos involucrados, tuvieran los recursos y pudieran resolver por Y además su una propia cuenta los problemas. de los reclamos que ha estado haciendo esta sociedad es de que se fortalezca institucionalmente, que las instituciones funcionen, que cumplan con su papel, con sus roles en distintos ámbitos del quehacer. Eso es otra de las grandes tareas que tenemos por delante, Sí. El fortalecimiento de las instituciones. Pero esto en Eso vez de es verdad. fortalecer Tenemos también por delante al Fondo Monetario Internacional, que ha estado de visita a la misión de revisión en estos días. Se coge un par de semanas. ¿Ya pasaron las reuniones con ustedes en el ministerio? ¿verdad? Sí, normalmente el Fondo Monetario viene cada año, es más, viene 2 veces al año. 2 veces. A hacer Principio una y evaluación la etapa Es final. parte de sus funciones. de la economía. Claro, en el artículo 4 de su convenio constitutivo le manda a hacer un informe cada sobre la país. tendencia de cada país miembro y conforme eso vienen a hacer una evaluación para hacer el informe anual. Normalmente cuando vienen esas misiones viene un grupo grande a recoger datos, normalmente entran primero al Ministerio de Hacienda, al Banco Central a recolectar información estadística de qué está pasando y después entran en algunas discusiones más a profundidad sobre los temas pendientes, las reformas, las políticas. Entonces, de hecho, en esta semana tuvimos una discusión con ellos y todavía no sé exactamente cuántos días le quedan porque ellos van a estar... Pero ya Esta usted sabe, semana, probablemente. usted sabe cuáles son las preocupaciones del fondo, por dónde andan. Están de visita. Eso no cambia mucho en los últimos años, dado el contexto que vive la economía, no cambia mucho y casi siempre el tema del fondo se concentra al final en la necesidad de fortalecer las finanzas públicas,
debido al hecho de que, primero, de lo que decía, que tenemos una capacidad fiscal muy precaria, y segundo, que el gobierno se sigue manejando con un déficit y eso se ha mantenido por muy largo tiempo. Y alto endeudamiento. Que sea una cosa viene con la otra, porque el Claro, endeudamiento déficit alto es lo endeudamiento. mismo que el Si déficit, no, no hay claro. estabilidad, ¿verdad? Exacto. La estabilidad es fruto del endeudamiento también. Sí, entonces, cierto que el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo y lo ha ido bajando el déficit, pero poco el asunto todavía, no es que lo baje, el asunto es que se esto mantenga. tenemos que avanzar hacia eliminarlo. Claro. Ese es un tema en que normalmente influye, Bueno, en que insisten los informes de los organismos del fondo al final. En otros temas, sobre todo la necesidad de reforzar algunos servicios públicos y cosas de ese tipo. Yo no sé exactamente lo que van a escribir ahora, pero ya eso es tradición. Ya está dicho, y de la necesidad de reducir algunos subsidios y Sí, algunos ciertamente. gastos que son, bueno, son parte de la reforma del pacto fiscal. no La parte dura del pacto fiscal. Ministro, pues se nos acaba el tiempo. Diga su Bueno. mensaje final ahí. Déjenos la No, yo noticia, creo la portada de los diarios de hoy. Lo que no, la portada de los diarios no puedo. En lo fundamental, lo importante es que cuando uno se pone a mirar para todos los lados y se da cuenta de la situación en que se encuentra la inmensa mayoría de los países de América Latina, sobre todo cuanto más cerca de nosotros más, se da cuenta del valor de la estabilidad que tenemos en República Dominicana y lo importante es que preservemos esto como una cuestión fundamental. Claro está que tenemos muchísimos problemas, que tenemos que seguir enfatizando, de eso no se puede olvidar, que no los hemos resuelto, que tenemos que seguir luchando por ello, pero que hay que preservar esta situación macroeconómica. Hay un Bueno, tema pues que muchas gracias a Juan Isidoro Bolívar, Santana, perdón, con ministro usted. de Economía, Planificación Perdón, pero y Desarrollo. Hay algo que yo creo que es importante que usted responda. Hay muchos cuestionamientos de dónde va a salir el dinero para aumentar los salarios a partir de ahora de abril. Y usted sí sabe de dónde que va a salir. No, eso tiene que salir del presupuesto público como está. En principio lo que estamos haciendo es que cada institución está mirando a ver, algunas necesitan un poco más, otras un poco menos, dependiendo de la estructura salarial de su nómina, para completar qué reajustes se van haciendo dentro de su propio presupuesto. Ya veremos, una vez que pase el primer semestre, si hay algunas instituciones en que se necesita complementar con un presupuesto adicional, ahí se harán algunos cambios mediante un presupuesto complementario. Bueno, ya el presidente declaró unos aumentos salariales de las pensiones casi en un 100%, Sí. y una escala de aumento también en los niveles más bajos de los salarios del Estado. Sí. Eso implica Sí. para este año un desafío de buscar recursos adicionales. Sí, exactamente, en eso es Ya que ustedes saben estamos cuánto suma. Sí, mira, el día pasado Eso, lo que se me comprometió preguntaron el presidente. cuánto significa el aumento del salario mínimo y yo dije que para eso se necesitan unos 4.600 Y las millones de pensiones. pesos. Cuando le sumamos las pensiones y posiblemente algunas transferencias que quizás haya que dar a algunas instituciones descentralizadas, eso podría llevarlo en torno a los 8.000 o 9.000 millones. Sí, El dato y eso para este correcto año todavía no lo implicaría tenemos. 6.000 millones entonces, dado que va a partir de abril. Es decir, 3/3 del año. Sí. Sería entonces unos 6.000 millones o más, un poquito más. No puede ser más, yo creo que es algo más. Que hay Porque que el buscar cálculo 6 o que 7.000 nosotros millones. hicimos incluía 10 meses. Pero son 3 centavos con un presupuesto como el que tenemos nosotros. No, por eso, pero sí por eso confiamos en que no hay que hacer cambios drásticos al presupuesto, Sino que las propias sino instituciones van a hacer los cambios ajustes. relativamente Pues modestos. muchísimas gracias, ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, por haber aceptado nuestra invitación, como lo viene haciendo durante estos 32 años. No es para mí, que es un cumple, placer. Uno más Uno. Y espero seguirlo Y ha haciendo. venido aquí en distintos roles. Juan Bolívar hablaba de la fundación, pero ha venido como economista, ha venido como coordinador de participación ciudadana y, por supuesto,
como funcionarios públicos. Y Muchísimas como gracias. ejecutivo de la fundación del Sí, siglo sí, XXI. sí, por eso decía, ese es uno de los primeros. Muchísimas gracias por su Bueno, comparecencia. bueno. Y a ustedes no se vayan, que tenemos mucho más aquí en Uno más Uno.